La democracia que se inaugura en Venezuela en 1958, agarra ya pleno camino a partir de 1959, va a inaugurar varias cosas que en América Latina no se van a hacer comunes hasta la década de 1980. Venezuela juega un papel importante en la democratización de América Latina y eso se ve sobre todo en no solamente en la influencia directa que va a tener la democracia venezolana apoyando movimientos o como referencia, sino también porque sirve de ensayo para algunas cosas que no van a ser comunes en el resto del continente. En 1962 ocurre un hecho de trascendental importancia para la historia venezolana y para la historia latinoamericana. A contravía de lo que venía ocurriendo en el resto del continente, y sobre todo en un momento del cual toda la internacional de las espadas, como se les va a llamar a estos dictadores militares que con el objetivo de frenar al comunismo están repartidos por todo el continente. En medio, a contravía de esto, Venezuela no solamente va a una democracia, sino que por primera vez, y si no es por primera vez, en todo caso es la primera democracia moderna que lo hace, logra que se extradite al dictador, al último dictador que se había derrocado para dar paso a la democracia, lo sienta en el banquillo de los acusados, les hace un juicio notablemente despolitizado, notablemente limpio, no hay dudas, salvo algunos grupos muy militantes, muy radicales, no hay duda en cuanto a la honestidad y la transparencia de ese juicio, y lo mete preso. Ese juicio a Marcos Pérez Jiménez. A veces pasa desapercibido aquello, pero mucho antes de lo que va a ocurrir en Argentina con los dictadores de la década del 70 y de los 80, mucho antes de aquel monumental juicio a Ríos Montt, por ejemplo, de Guatemala, mucho antes de los juicios que se le hicieron a otros dictadores en América Latina, mucho antes del carcelazo que sufre Pinochet en Inglaterra, que eso es distinto, a Marcos Pérez Jiménez se le mete preso. Esto no había pasado así. Normalmente los dictadores tenían una de dos. O terminaban su gobierno y después se iban a un exilio dorado en franca impunidad, o habían sido juzgados de forma sumaria, confiscados sus bienes, fusilados, hecho cualquier otra cosa, por una revolución y otro dictador que es igual o peor que ellos, dentro de su propia lógica. Es decir, no habían sido objeto de la justicia, sino en todo caso de la venganza y la retaliación política. Lo de Pérez Jiménez es distinto. Establece una democracia en Venezuela, una democracia que logra tramontar para el año 62 sus primeros 4 años en medio de enormes tormentas, de enormes turbulencias y conspiraciones importantes de derecha y de izquierda. Ese año 62, cuando Pérez Jiménez es enviado a Venezuela, en el 61 se acepta la extradición, 62 lo apresan las autoridades norteamericanas, lo montan en un avión, lo entregan a las autoridades venezolanas. Para ese año 62, bueno, está ocurriendo porteñazo, están ocurriendo otras cosas, hay una ya en expansión conspiración comunista, y eso hace que se desdibuje un poco lo que fue una suerte de gran juicio que cooptó la atención de los venezolanos y de la prensa internacional. Marcos Pérez Jiménez, a diferencia de lo que ha pasado con otros dictadores, no puede vivir un exilio dorado, después lo viviría. Marcos Pérez Jiménez no fue capturado y pasado por las armas. Marcos Pérez Jiménez no se muere en su cama gobernando como Juan Vicente Gómez, que es el sueño de todos los dictadores, pero un sueño que les ha dado muy pocos en realidad. Marcos Pérez Jiménez tiene que rendir cuentas ante la justicia. La razón por la que se le abre un juicio es por peculado. Y los documentos de juicio fueron publicados y no han sido suficientemente estudiados. Sería importante hacer una tesis, tanto en Derecho como en Historia, sobre ese tema. Venezuela, sobre todo dentro de Venezuela, Acción Democrática, y ha hecho un gran esfuerzo para la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene como uno de sus primeras figuras, su primer presidente, nada menos que a Rómulo Gallegos. Venezuela sigue un camino que va a ser un legado importante y una referencia incluso en jurisprudencia. No se le persigue a Pérez Jiménez por una retaliación política. Claro, es un juicio que tiene una dimensión política, no vamos tampoco a negar esto, a darle la vuelta a algo que con evidencia está presente.
A Pérez Jiménez no se le abre un juicio por cosas de las que todo el mundo habla, pero que no pueden ser probadas. Y eso, por lo menos, no pueden ser probadas en un tribunal inicialmente. La ristra de ejecuciones, de muertos y de torturas que durante su gobierno. Todo el mundo habla de esto, pero bueno, una cosa es que la gente hable, que la gente sepa, y otra muy distinta es que usted tenga un caso que pueda presentar en un tribunal. A Pérez Jiménez lo agarran por peculado. Se le abre un juicio en el 62, ese juicio llega al 62 a Venezuela, está preso Pérez Jiménez en 1962 hasta 1968, cuando el juicio, después de muchísimas dilaciones y complicaciones de carácter jurídico, cuyos intrínculos se nos escapan un poco, es dictaminado, es encontrado culpable y se le condena a algo así como 5 años, pero como yo había cumplido la condena mientras estaba en prisión preventiva. Esto es interesante, tiene asesoría legal, tiene una prisión que le respeta toda su integridad, sus condiciones, es un hombre que recibe gente, es un hombre que tiene todos los beneficios, llegando al extremo de que se le hace una condena que ya había cumplido mientras estaba en prisión preventiva, y se le deja ir. Pero Jiménez se va en el año 68 de Venezuela, para no volver más nunca. Pero como colofón a todo esto, vamos a encontrar con Pérez Jiménez otra cosa en la que Venezuela es más o menos una precursora. No solamente que siente un dictador en los banquillos, antes de que eso ocurriera en los años 80. Pérez Jiménez está en uno de los primeros dictadores, algo que pues vamos a ver, por ejemplo, en Bolivia, de forma importante. Perón es otra cosa, pero uno puede meterlo allí, pero es otra cosa. Uno de los primeros dictadores que decide armar un partido político, y él se va en el 68 dejando una plataforma política, es decir, que desde la cárcel pudo más o menos ir tendiendo puentes, que es la Cruzada Cívica Nacionalista, que se convierte en un pequeño fenómeno electoral. No es que pudiera haber ganado las elecciones del 68, pero sí creció lo suficiente como para que se haga una enmienda en la Constitución que impide que la Constitución del 61, que impedía que aquellas personas que hayan sido encontradas culpables por un juicio de peculado de otra índole pudieran aspirar a la presidencia. Una reforma que todo el mundo decía que tenía la firma de Marcos Pérez Jiménez, o sea que lograste incluso reagrupar un poco el Pérez Jiménismo. Esto es importante porque es un legado de la democracia venezolana. Es la primera que, en vez de buscar venganza, buscó justicia, tuvo la capacidad, la musculatura, el suficiente respeto, la suficiente diplomacia. Es una decisión donde abarca muchas cosas, de lograr su extradición y de llevar un juicio y llevar adelante un juicio limpio. Esto es lo que se está recordando el día de hoy.